Sí, buenas noches. Me ha correspondido, por lo menos en esta oportunidad, referirme a un tema bastante amplio, que es la aplicación y el porqué del artículo 85 de la Ley 9036. Creo que es básico y muy importante conocer la razón de por qué se crea, se emite este artículo 86 en la Ley de Transformación del Lindero. Desde el año 61 que se promulga la Ley de Tierras y Colonización, posteriormente en el año 62 que se crea el ITCO, se le dan una serie de potestades para ejecución de ley. Dentro de esto y de los principios contenidos en la Ley de Tierras, se le trasladan a la institución una serie de terrenos, muchísimos terrenos, además de las facultades que tenía para adquirir y llevar a cabo proyectos de colonización y parcelación. También se le transmiten otra serie de inmuebles muy grandes, extremadamente grandes en todo el país. El instituto comienza con una capacidad muy limitada en aquella época. Estos traspasos del Estado que fueron por decreto se concretaron después de unos 10 años, 12 años, cuando la Procuraduría le transmite las tierras al instituto ya formalmente para que las inscriba en el registro. Muchas de estas tierras se mencionan en los decretos y en los traspasos que son para llevar a cabo planes de titulación a favor de los ocupantes. Es así como incluso en el año 72 se emite una ley, la Ley de Titulación Múltiple, que opera durante más o menos 20 años, donde se le facilita a los ocupantes de tierras que son consideradas no adquiridas por el instituto, sino que le fueron transmitidas por el Estado, que formaron parte de lo que era la Reserva Nacional, con algunas restricciones. Por ejemplo, no se podían transmitir ni titular bosques, áreas protegidas, todo lo que en protección del ambiente se refiere. Esta ley operó de una manera muy singular porque a lo largo de los años fue utilizada como una muletilla para poder titular, incluso con la misma normativa, tierras que ya habían sido compradas por el instituto pero que no se habían podido inscribir a su nombre por algún motivo. Defectos en las escrituras, una persona fallecida, no se pudo corregir, cuestiones de ese tipo. En el año 82, cuando se hace la transformación del ITCO al IDA, se deroga la Ley de Titulación. Esta ley había permitido en algún momento inscribir una serie de fincas adicionales que se suponía que tenía que primero hacerse un censo, una averiguación en cada sitio que se programara para un proyecto de titulación para determinar la cantidad de gente que tenía título o los que no. Eso permitía que determinado porcentaje diera pie para la emisión de un decreto, se le transmitiera al instituto y se tramitara a favor de todas estas personas un título de propiedad con algunas restricciones. Incluso se les ponía una limitación de 5 años, no con sanción de nulidad en caso de ventas no permitidas, pero sí había una limitación, porque lo que se estaba haciendo era reconociendo la posesión. Ahí es donde nacen las titulaciones que se hacían en aquel momento. Después de que se deroga la ley en el 82, nos quedamos con las fincas inscritas, pero sin un procedimiento expreso, un procedimiento que regulara cómo volver a titular. La Ley de Tierras como tal, a pesar de que cuando se promulgó se dijo que tenía que ser reglamentada en 6 meses, nunca se reglamentó como correspondía. Nunca se emitieron decretos ejecutivos como correspondía para ser reglamentada, sino que se hicieron decretos administrativos que luego la Sala Constitucional y la misma Procuraduría nos frenaron y nos dijeron: ustedes no pueden hacer reglamentos ejecutivos. Pero pasaron muchos años para eso. En el ínterin del 82 al año 2000 se promulgaron 2 leyes, la 7599, que fue declarada inconstitucional, después se volvió a poner en vigencia a través de otra norma legal que no siguió el trámite correspondiente, la Sala Constitucional la derogó.
Luego se emitió un decreto ejecutivo, un decreto administrativo, un reglamento autónomo para la titulación de tierras en Reserva Nacional, que era precisamente para utilizarlo, para comenzar a salvar todo eso que teníamos, para poder titular. Igual la Sala Constitucional lo echó abajo, nos dijo y nuevamente nos dice, ustedes no pueden hacer decretos ejecutivos. Eso es materia, resorte del Poder Ejecutivo. Durante muchos años entonces quedamos en un limbo, hasta que sale la ley 9036, igual desde la vigencia de la misma, que a pesar de que fue publicada en mayo del 2012, comenzó a regir el 29 de noviembre del 2012, se emite un primer reglamento porque el artículo 85, que no solamente es el inciso C, que es el que regula la posibilidad de titulación a poseedores en todas estas fincas, sino que nos permite, como un todo, como una norma completa, llevar a cabo una serie de acciones para poner a derecho un montón de propiedades que incluso estaban traslapadas, dobles títulos, fincas que no se habían podido inscribir todavía, fincas adquiridas que nunca se pudieron inscribir, fincas que cerramos incluso por error, porque se gastó el área, pero se usó área de otras fincas en el registro. Fue para poner a derecho todo este desastre que vivimos, debido precisamente a esa falta de normativa que nos permitiera poner en fila a derecho todas aquellas fincas que habíamos recibido. Incluso en el 2007 y en el 2012 vino un llamado de atención de la Contraloría, porque teníamos que localizar todo lo que nos pertenecía, todas las fincas nuestras, teníamos que ubicarlas y ponerlas a derecho. Encontramos un montón de cosas interesantes, como fincas con doble título. Habíamos otorgado títulos sobre fincas inscritas nuestras que habíamos pagado, pero que no estaban a nombre nuestro, seguían a nombre de, y siguen a nombre de los propietarios. Sin embargo, bueno, por lo menos en el primer intento, en el año 2014, que fue un reglamento que mencionó don Enrique Ulate, la Junta Directiva emite un primer reglamento para la aplicación del inciso C del artículo 85, que es para esta titulación, donde se le reconoce la posesión decenal a los ocupantes de muchas tierras inscritas a nombre de la institución. Este reglamento, si bien es cierto, tuvo una vida útil, diría yo, como de un año, porque en el 2015 sale el primer reglamento de la ley 9036, debidamente emitido por el Poder Ejecutivo. Tuvo un voto salvado de una directora, y precisamente fue porque no se emitió correctamente por decreto ejecutivo. Cuando se promulga el reglamento ya, el verdadero, comienza la aplicación del artículo 85C. Y me voy a referir solo al 85C porque hay otro inciso que es bastante delicado, simple pero es delicado, que es el inciso B, que son aquellas tierras que estaban ocupadas por gentes no calificadas en FODESAF, pero que había que titularles. Pero a ese tema tal vez más tarde me refiera si hay tiempo. Este reglamento lo que regula es la forma en que debe entrar la institución a conocer quiénes están ocupando tierras. Se establece que oficiosamente debemos hacer censos, realizar censos de ocupación, tanto por los técnicos regionales como por técnicos topógrafos o agrimensores, para ir a localizar cada finca. El problema que hemos encontrado es que dentro de toda la investigación que parcialmente se ha ido haciendo, porque es un tema muy, muy complejo, es que ya hay mucha gente que tiene títulos de propiedad, que lograron por información posesoria, gentes que tienen 30, 40 años de posesión y que no fueron los quienes ingresaron a las fincas originalmente, sino que han ido transmitiéndole esos derechos. La gestión inicial se debe hacer, si no es de oficio, porque establece la normativa que al ser nosotros los que tenemos que salir a buscar en cada finca, ir a hacer un barrido en cada finca para ver cómo
cómo ponemos a derecho cada una de ellas. Si eso no se logra, tal vez por la falta de capacidad de personal en el sentido de numerario, ¿verdad? También está la posibilidad de que a raíz de la normativa nueva, los ocupantes acudan a la institución y presenten la gestión. Para ello hay una serie de requisitos que deben aportar, que son, lo que se hizo fue asimilarlo en lo más posible a la gestión de información posesoria, para hacer un paralelo administrativo de ese trámite para que sea lo más ajustado posible a la averiguación de la posesión. Se exigen aportar testigos, ofrecer testigos de la posesión, firmas de los colindantes, indicando que no tienen objeción, que no hay problemas entre ellos. Se exige, por supuesto, el uso del suelo, la certificación de uso correcto del suelo emitida por el INTA. Se exige la certificación que tenemos que hacerla nosotros porque el SINAC no se la facilita a los particulares, que es con indicación que no se está afectando patrimonio natural del Estado. En el primer reglamento del 2015, a pesar de las discusiones que se dieron, se establecía al inicio que si una finca que cualquiera estuviera poseyendo y tuviera una afectación a patrimonio natural del Estado, no se podía titular del todo. Eso fue la discusión, por lo menos en la redacción inicial. Y se establecía que debería modificarse el plan para que le pudiéramos dar el área que por ley podemos disponer. El resto tendría que entregarlo a la institución para trasladarlo al Ministerio del Ambiente. O bien, agotar la vía administrativa y que la persona fuera a un proceso judicial a hacer lo que tuviera que hacer para lograr su título. Dentro del procedimiento, igual, como les digo, en ese paralelo entre la información posesoria y el procedimiento administrativo creador de derecho, que sería en este caso, se establece una comparecencia donde el abogado regional, luego de que el técnico, en una primera revisión de los requisitos aportados, determina que hay posibilidades de continuar en el trámite, y una vez que se reciben en el campo las firmas de los testigos, se hacen entrevistas a personas de la zona donde se encuentra el terreno para verificar si efectivamente ese poseedor que dice ser es cierto. Incluso se hace una visita y una comparación de planos para verificar que el inmueble que se quiere titular es el que efectivamente está poseyendo la persona. Porque hay planos que se presentan que están con ubicaciones diferentes, están corridos, de alguna forma tienen defectos. Entonces hay que asegurarse muy bien. Una vez que el técnico de campo nos ofrece el informe donde dice sí, todo está bien, corresponde ya al abogado regional. Si tiene dudas puede ir al campo, pero lo que le corresponde hacer es entrevistar como en un juzgado a los 3 testigos, interrogarlos a fondo para determinar que efectivamente esa posesión se está dando en la forma en que se está pidiendo y que se quiere legalizar. Si procede el trámite, se emite la recomendación a la Junta Directiva y la Junta Directiva dispone el traspaso por título, ya sea que estuviera segregada la finca individualizada, si fuera el caso, que ha pasado mucho, o se ordena la segregación y traspaso. En el primer reglamento, porque la ley no dice nada al respecto, pero uno puede sacar un poco la información, lo que se hace es reconocer la posesión decenal de esta gente, que tiene que ser al 29 de noviembre del 2012. O sea, una posesión iniciada, originaria o como fuera, que no se pueda demostrar que tiene 10 años antes del 29 de noviembre del 2012, no funciona. No se puede aplicar la ley. La posesión que vino después del 2012, del 29 de noviembre del 2012, no es válida para aplicación del artículo 85, la posesión nueva. Habrá responsabilidad administrativa, lo que fuera, de los funcionarios por falta de fiscalización, por lo que sea, pero no es válida para aplicación de esta norma. Hay una fecha clave ahí. Luego de comprobar todo esto y el acuerdo de Junta Directiva se emite, se le da un valor a la propiedad. Por alguna razón,
la ley no dijo nada al respecto, pero reglamentariamente se establece que son fincas que fueron pagadas por la institución. Entonces se tiene que recuperar el precio. El valor originalmente pagado se utilizó en aquel momento, en ese reglamento del 2015, como un parámetro para establecer el valor de las fincas que se iban a entregar. Ahora hablamos del cambio que se hace con el reglamento que sale este año. Igual los trámites admiten posesión derivada en el reglamento anterior y exentas de limitaciones, porque no se trata, en este caso no se trata de una dotación, de un programa de dotación de tierras. Es amparado a una facultad que tiene la institución de reconocer posesión decenal. Al reconocer posesión decenal es obvio que si le estoy reconociendo es para evitarme que se vayan a un proceso de usucapión ante un tribunal agrario y no solamente me quiten la tierra, sino que tengo que pagar costas eventualmente. Y eso le ha pasado y le pasó montones a la institución. Esas son las razones de ser del artículo 85. No solamente titular por titular, sino ordenar, porque lamentablemente, como me decían a mí en el registro público, con los planos de ustedes tenemos un país que llega casi hasta El Salvador, porque y lamentablemente es así, porque hay mucho agrimensor irresponsable y hace títulos y sacan planos unos encima de otros, pero lamentablemente era así. Entonces, con esta normativa del año 2015, se logró por lo menos arrancar en el proceso, porque era una necesidad y una obligación reglamentar la ley y comenzar a operarla. Se vinieron haciendo los trámites, funcionó bastante bien, se fue educando un poco porque había que educar a los técnicos en cosas nuevas. Se contrataron algunos abogados especiales para estos temas específicos. Se les pidió el cumplimiento del seguimiento de los procedimientos, toda la conformación de expedientes, cómo hacerlo. Al inicio fue muy difícil porque a falta de experiencia y falta de conocimiento de la normativa, costaba cómo ir al campo, en qué levantar actas. Bueno, se les fue instruyendo y dichosamente el proceso comenzó a caminar. Lamentablemente, sí, la institución no tiene el personal suficiente para esto. O sea, hay que contratar gente y la ley permite que se contrate. Pero estamos varados. Este año sale un reglamento nuevo, ya más amplio, más complejo. Ya los colegas tocaron algunos puntos bastante álgidos de este reglamento. Pero introduce dos variantes básicas en el procedimiento del artículo 85, que tampoco están en la ley, pero están en el reglamento. Una es la justificación de la posesión, si es derivada, cómo y hasta qué y en qué condiciones puedo hacer valer la posesión derivada para efectos del artículo 85. La ley en sus orígenes, de hecho, el artículo 97, que era el que estaba en el proyecto original, ni siquiera mencionaba temas de estos. Hablaba de más de 10 años, el artículo 97, el inciso C dice: medir, catastrar, segregar, otorgar títulos según corresponda a los ocupantes que demuestren posesión entendida como la ejercida por un titular en forma personal ininterrumpida a título de dueño por más de 10 años, sobre un asentamiento o finca inscrito a nombre del IDA, para lo cual se aplicarán las disposiciones establecidas en el artículo 60 de la presente ley. Eso es lo que establecía para efectos del inciso C, que es el que estamos viendo. Lo que salió fue un poquito más amplio. Incluso, vamos a ver el artículo 85, el C, en la ley vigente. Dice: medir, catastrar, segregar, otorgar títulos sobre un único predio a los ocupantes nacionales. Este tema del único predio se entendió en la reglamentación original y en la actual como un único inmueble que puede estar dividido por calles o lo que fuera, porque en su momento fue una finca, una única finca,
permite que esté permitiendo el desarrollo de la empresa agraria del ocupante. Puede ser una finca de 5 hectáreas, de 100 hectáreas, pero porque la ley no lo limita. Y habla, incluso introduce a ocupantes nacionales o extranjeros con residencia que demuestren posesión entendida en esos términos. Y habla de un reglamento que debía ser emitido del 29 de noviembre al 29 de mayo del 2013 para efectos de su aplicación. Se emitió en el 2015, el primero del 2014 funcionó, como les digo, a pesar de que no se hizo como debió haber sido. Y ahora tenemos el reglamento nuevo. En esta normativa anterior y en la normativa de la ley no se explica ni se dice qué pasa con la posesión, o sea, cómo se adquiere esa posesión. Entonces, tenemos que remitirnos a los principios de la adquisición de la posesión que están en el Código Civil, para efectos de entender un poco este artículo. En el primero de los reglamentos, y me estoy refiriendo a dos reglamentos porque en el transitorio segundo del actual reglamento, si bien es cierto, se deroga se le mantiene vivo como una coexistencia de dos normas, mientras todos los trámites se hayan iniciado antes de la promulgación del actual. Entonces hay que manejar los dos reglamentos, porque no del todo desaparecen. En este cambio que vino, se introducen dos cosas importantes. Como les dije, la forma en que se debe demostrar la posesión cuando el trámite inicie después de la promulgación del reglamento actual en el mes de mayo. Cambian las reglas de juego. Y además se introduce el tema de imposición de limitaciones. O sea, si a mí me demuestran una posesión de 50 años, tiene que ser al 29 de noviembre del 2012, y el trámite me lo inician hoy, la persona que tenga esa posesión tendrá 15 años más de limitaciones. Lo que yo no comprendo, y eso como es un reglamento de Poder Ejecutivo, es qué pasa con esas limitaciones. Si a pesar de que me reconocen a mí la posesión decenal, la institución me puede revocar el título. Eso es porque el artículo 67 de la ley 2825 está contenido en un capítulo específico de la ley, que es el tema de la parcelación. O sea, hay otros temas que son colonización, que podría tener de alguna forma alguna limitación, pero la ley no es específica tampoco, la ley de tierras. Y el tema del reconocimiento de la posesión no está regulado ni en la ley de tierras, entonces no sabemos en realidad a ciencia cierta si yo le pongo limitaciones, qué puedo hacer, qué puedo lograr con esas limitaciones. Aparte de que, si bien lo que se quería con el artículo 85 era regularizar la posesión, para evitarnos dentro de todas las cosas, aparte de colaborar con la gente, procesos judiciales de uso capión, al imponer limitaciones, será un poco complicado que la gente quiera ponerse a derecho. Con un agravante que en ambos reglamentos, eso sí, se dice que si no procede o si la persona no se acerca a nosotros a pedirnos esa regularización, se toma una resolución y se le desaloja. Eso es otro agravante, porque si yo tengo posesión de 50 años, mediante un acto administrativo me están despojando de los derechos de posesión. Eso es grave para la institución. Gracias a Dios no hemos tenido un enfrentamiento todavía sobre ese tema, pero es grave, porque ya sea que no proceda, porque no tenía el derecho de poder titular, también la institución ordena el desalojo inmediato. No se dice que se deba hacer un procedimiento administrativo para pagar mejoras, para pagar accesiones, para lo que sea. Simplemente dice, se ordena el desalojo. Ese es en el actual. En el anterior se establecía la posibilidad de tener que ir a un proceso reivindicatorio para lograr recuperar esa tierra y utilizarla ya para los fines institucionales. Entonces, hay dos normas que están conviviendo, una con requisitos más flexibles y otra nueva con requisitos más duros para el usuario. No sé, en realidad, en este momento, no conozco ningún trámite que se haya iniciado a la luz de este reglamento nuevo sobre el artículo 85C,
Y como les digo, no sé si en la defensa pública le colaboran al beneficiario que tenga poco dinero, no sé si les ayudan en ese tema, pero por lo menos no se ha presentado todavía un trámite que conozca, que haya llegado a la oficina de la que estoy a cargo, donde el trámite se ha iniciado con este reglamento. Con el anterior sí hay cualquier cantidad de normativa, de expedientes tramitados, y no conocemos todavía la reacción de un beneficiario que le vayan a poner, o de un poseedor, no un beneficiario, que en realidad es un poseedor, que le vayan a imponer limitaciones a ver cómo va a reaccionar. Habrá que esperar para comenzar a ver incluso los temas ante el Tribunal Agrario, cómo los irán a resolver, pero la situación administrativa se presenta así. Creo que hablar más a detalle de lo que pueda pasar del trámite sobraría, porque el trámite en sí, para los que han tramitado informaciones poseedorias, es muy similar. Es un trámite muy simple, pero a la vez riguroso en el sentido de la búsqueda de la verdad en la posesión que nos quieren reclamar. Se ha admitido hasta la fecha posesión derivada, contratos de gentes que han vendido, que el papá le donó, incluso hemos tenido que rechazar, y eso es muy delicado, gestiones de personas que dicen con una declaración jurada en papel corriente que declaro bajo juramento que mi papá me donó esta finca. Esos trámites inmediatamente van para atrás. Sabemos que las oficinas regionales nuestras les hemos dicho que tiene que ser con las reglas normales del Código Civil, del Código Notarial, las cosas cómo deben ser aportadas. Lo que se ha pedido es que si la persona que le donó está viva, que vaya donde un notario, que hagan la escritura pública como corresponde, si es donación, o que hagan la venta, porque no es posible tampoco ser tan informal, a pesar de la rama del derecho y de lo más social que podamos querer ser, que los expedientes vayan tampoco con una prueba tan débil, ¿verdad? En muchos casos, para que también lo tengan presente y los usuarios lo tengan, se han utilizado planos de topógrafos particulares, pero tienen que ser sometidos a una revisión por parte de la oficina correspondiente de topografía para saber que están correctamente levantados y no nos afectan otras tierras. O sea que es un plano bien levantado y que es útil para nosotros. De lo contrario, la institución tiene que hacer el levantamiento para estar seguros de que lo que se va a titular es lo que corresponde a lo que la persona dice estar poseyendo. Básicamente el procedimiento es ese, en el artículo 85, como les digo, con esa ambivalencia que hay ahora entre los dos reglamentos que están coexistiendo, dependiendo de la fecha en que inicien, porque incluso el transitorio del actual reglamento dice que se aplicará este o el otro según sea más beneficioso para el beneficiario. Entonces hay que analizar cada caso concreto para determinar si lo que le estamos aplicando lo beneficia o lo perjudica. Entonces tenemos que hacer esa valoración también. Y hay cosas que a veces cuesta mucho definirlas, como a veces el precio, los intereses en el precio, porque son títulos que pueden salir hipotecados. Y ahí la hipoteca, como por lo menos en la aplicación del reglamento inicial del año 2015, la hipoteca no imponía limitaciones, es un simple gravamen a favor de la institución con un plazo extendidísimo a 25 años, porque se aplica la normativa de la ley de tierras, y con un interés que siempre se fijó en el 8% anual. Mucha gente, según el precio, no le interesaba que le quedara grabada, otra gente no pudo pagar, no ha podido pagar, y ahí lo van pagando. Pero eso es un simple gravamen. Hoy día, el reglamento nuevo establece que habrá limitaciones por 15 años o mientras subsista la deuda a esas tierras. Eso está actualmente establecido así. Lo que no se ha definido es, por lo menos por la forma en que dice el reglamento, lo que no se ha definido es el tipo de interés de acuerdo al procedimiento que establece el reglamento. Por una directriz interna se estableció que se siguiera cobrando el 8%.
Entonces, ahí está el tema sobre eso de la nueva modalidad para otorgar el título con el artículo 85. Quiero dejarles claro que este artículo 85 aplica para las fincas que están inscritas a nombre de la institución. Tuvimos muchas fincas inscritas a raíz de los programas de titulación, nacidas de la ley 5064, la 7599 y del reglamento. Sin embargo, y creo que fue un error administrativo, pero ya no se puede echar atrás, muchas de esas fincas habían nacido bien con los decretos ejecutivos que nos las dieron. Incluso la Sala Constitucional, cuando nos afecta la ley, nos dice que bueno, todas las gentes que tuvieron título y están fuera del plazo de convalidación se mantienen con el título. El resto hace que algunas de las que nacieron con la ley que fue inconstitucional sí tenían que extinguirse, pero muchas nacieron con una ley correcta y estaban a nombre nuestro, nos hubiera facilitado muchas cosas, pero lamentablemente las cancelamos todas. Entonces muchas fincas de titulación hoy día todavía aparecen planos catastrados que hacen referencia, por ejemplo, en la zona de Limón hay una famosa finca que es la 26.501, que es el proyecto más grande de titulación, y los planos todavía aparecen con ese número de finca. Esos planos ya no sirven, lamentablemente, para la gente. Tendrán que volver a hacer si quieren entrar en la corriente de este 85, si es que se les puede aplicar. Un día de esto me sorprendí mucho con y esto va a tener que servir para esto, y lo que acabo de decir de limitaciones va a ser un poco complicado. Hay una finca en la zona de Nicoya que tiene una cabida aproximada de 53.000 hectáreas, que el Estado recibió a inicios del año 1900, luego de haber finiquitado con una financiera inglesa, y nos las devolvieron. En el año 64 se emite un decreto para que esas tierras nos las pasen a nosotros, pero no es hasta el año 74 que la Procuraduría nos hace el traspaso y se inscriben hasta 1990 a nombre nuestro, y abarca casi toda la península de Nicoya, y ahora está a nombre de nosotros. Son, como le digo, casi 54.000 hectáreas. Yo me pregunto, es nuestra, está inscrita a nombre nuestro, debe haber cualquier cantidad de informaciones posesorias ahí abajo, fijo, tituladas. Personas y familias que tengan 40, 50, vea que esas fincas vienen desde 1900. ¿Ustedes creen que van a estar felices que les digan sí es suyo, pero le vamos a poner 15 años de limitaciones a su derecho? O sea, este decreto para mí cometió ese error. Lamentablemente está vigente, pero ahí está dando vueltas. Pero ese es un ejemplo de todas las fincas que han aparecido. Tenemos otra allá en Liberia, en Bagaces, que se llama Hacienda Miravalles, que incluso tiene una particularidad y son objeto de aplicación de esta norma. También hay informaciones posesorias ya inscritas, que hay un decreto también donde se le traspasa a la institución 16.000 hectáreas ahí mismo. Entonces no sabemos a ciencia cierta si las 12.000 y resto de hectáreas que en algún momento se expropiaron están encima de esas 16.000 o están a la par. Entonces son conflictos que precisamente para eso nace el artículo 85. La ley nos permite muchísimo, y este reglamento sí desarrolla bastante, en ambos se desarrolla bastante, la posibilidad de que nosotros podamos eliminar fincas del registro para evitar más conflictos, porque ya hay informaciones posesorias, dejar de titularlas y que sea la gente que vaya a tribunales a hacerlo. Porque también, y lo dije al inicio, las tierras que se vayan a titular a través de nosotros, pero que tengan áreas patrimonio natural del Estado, aunque tenga posesión la que sea, no podemos, por lo menos nosotros, legalmente traspasarlas, porque automáticamente por ley forestal pasan a patrimonio natural del Estado, pasan a ser propiedad del Estado. Entonces, ¿qué le queda al propietario o al poseedor? Ir al proceso judicial, involucrar al Estado, echarse el pleito por la posesión ecológica, si es que la tiene,
para ver si logra el título con las restricciones que se le ponen, pero tiene que operar de esa manera. Estamos también con un procedimiento derivado de este conflicto de ocupaciones que es para sanear, y es parte de la aplicación del artículo 85, esos títulos que hoy día, no sé si a alguno le ha pasado con alguna escritura que se topa con una advertencia administrativa que dicen que hay inconsistencias entre el plano con la parcelación de la institución. Todo eso hay que sanearlo. Tenemos que estudiar la información posesoria para ver si podemos o no aceptar ante el registro que se elimine del folio rural de nosotros esa porción de tierra ya titulada. Pero es complicado. O sea, yo siento que apenas estamos en pañales con este artículo 85 precisamente por lo complejo que es. Y ahora no sé qué irá a pasar con la segunda versión del reglamento en cuanto a ese tema específico, sobre todo los dos puntos que se variaron: el concepto de posesión y transmisión de posesión, que no estaba en el anterior, que se permitía la transmisión, y el tema de limitaciones. Por lo demás, las normas más o menos son compatibles, pero sí tienen esa particularidad. Y como les digo, el proceso nace o de oficio, que nosotros vayamos a buscar, hacer los barridos y decirle a la gente, bueno, venga, lléneme todo, o que al igual que una información posesoria, la gente presente la documentación en las oficinas regionales y ahí arranca el proceso. En realidad es, como les digo, es simple, pero a la vez es un poco delicado porque hay que demostrar mucho antes de desprenderse de esas tierras, con la única particularidad que al reconocer la posesión no estamos regalando la tierra, estamos recuperando un valor, porque se recupera el valor pagado indexado a hoy. Algunas gentes no quieren ese valor, entonces tendrá que ir a juicio, pero mucha gente se ha adaptado porque les sale más cómodo, más barato, y al final de cuentas tienen título de propiedad, que eso es lo que han buscado toda la vida. Básicamente eso es la operación del artículo 85. Y como les digo, hay que tomar en cuenta el origen y el porqué del artículo 85. No es un antojo, más bien fue una necesidad ante la falta de normativa que ya la Sala Constitucional nos había quitado la posibilidad de operar de esa forma, y hubo que buscarla y nace, gracias a Dios, el artículo 85, ¿verdad? Y ahí les dejo para cualquier pregunta después.